Bueno, Carlomagno, cuando es coronado para la autora, es justamente la puerta de entrada ya del sistema, digamos, feudal, y para nosotros podríamos decir la entrada de de la temprana Edad Media, el momento culminante, digamos, que vamos ingresando todo un proceso hasta el siglo X y XI, donde esto va buscando un nuevo proceso, ¿no? Perdón, Luis. Sí, Entonces, en el 771 con Carlomagno, la autora ubica el comienzo de la temprana Edad Media, ¿sería así? exactamente. Que finaliza con la muerte de Carlomagno. Acuérdense el Tratado de Verdún. Hasta el Tratado de Verdún, Claro, el Tratado de Verdún, los hijos se por el tema de dividen la. Sí, está bien. Occidente y Oriente. Sí. Estamos. Y podríamos decir que para la autora, digamos, en este contexto lo que va a producir la muerte de Carlomagno es la fragmentación territorial, que es una variable importantísima, porque está ligado con lo político, sobre todo la disgregación del imperio carolingio, ¿no? Se empieza a disgregar. Variables como guerras civiles por el poder, sumado las nuevas llegadas de germanos en el siglo IX, el caso de los eslavos, magiares y normandos, todo lo que era la región hasta las Islas Británicas, la expansión musulmana, todo, hay una movilidad tremenda. Esto lleva a la fragmentación, por supuesto, del territorio, y comienza un nuevo proceso donde estos condes, estos hombres que tenían grandes extensiones de tierra, van dominando localmente y regionalmente en forma autónoma con respecto al poder central. No hay poder central, ¿sí? El poder central luego lo va a ir llevando adelante el obispo de Roma o el obispo de Constantinopla. Esto es lo que nosotros entendemos por la cristiandad, ¿no? El proceso de cristiandad. Esta fragmentación, que es muy interesante lo que dice la autora, lleva a una nueva adaptación, no sé si una nueva adaptación, hay una nueva organización política y económica, donde hay unas nuevas relaciones. Esas nuevas relaciones, la autora las llama feudales, donde son relaciones, para ellas son relaciones sociales, para nosotros van a ser relaciones políticas, y ahora voy a explicar por qué. Donde estas relaciones, ahora sí me parece que es importante lo que dice la autora, no se dio en el mismo momento y en todo lugar. Por lo tanto, sostiene lo mismo que hablábamos con Hertz, habíamos charlado de Hertz. Cuando hablaba de síntesis de elementos, no hay una forma equilibrada de los elementos romanos con los elementos germánicos y los elementos del cristianismo. ¿Hasta acá estamos bien? Podríamos decir, y sostiene lo mismo que veníamos hablando, ¿no? Que, por ejemplo, el legado romano en las Islas Británicas no fue tan importante, en Escandinavia tampoco, como tampoco la zona de la frontera del Rin y del Mosela, ¿no? Que lo llaman
Alemania, dice nombres actuales, pero para que nosotros entendamos que es la zona del Rin y del Mosela. El predominio germano mayormente se dio en las aldeas y centro de Francia, ¿sí? Todo lo que es la región de Borgoña, lo que es la Galia, los Países Bajos y París. El cristianismo, a partir de este momento, empieza a conformar una expansión, incorporando elementos culturales totalmente diferentes, podríamos decir, a la coyuntura misma de la interpretación de la teología cristiana, y es lo que nosotros lo vamos a llamar como proceso de cristiandad. ¿Sí? El proceso de cristiandad que se va marcando en todos estos años, que es lo que abarca la Edad Media. ¿Cuándo cae este proceso de cristiandad? Con el primer cisma del cristianismo, que es con la aparición de Lutero. El cristianismo se va deteniendo y de a poco, con la reforma y la contrarreforma, este cristianismo se va achicando y se va también fragmentando. Sí, Roberto. ¿Los monosofistas, dice? Sí, en algunos los monosofistas, pero más, no, estoy hablando de Lutero y la aparición de Calvino, el luteranismo. No, los monosofistas es anterior a eso, ¿no? Estoy hablando del último proceso, siglo XV. Estoy hablando de todo el proceso del cristianismo. La reforma protestante. Exactamente. Reforma protestante y la contrarreforma. Porque es el gran triunfo de la burguesía sobre la Iglesia occidental. Con el anglicanismo, por supuesto, y sobre todo con toda la propuesta del puritanismo, que es otro contexto, ¿no? Es el triunfo de la burguesía en este caso, hasta el punto que el puritanismo en la isla británica, el que no trabajaba 16 horas estaba en pecado mortal, ¿no? Una cosa, o sea, es una forma de legitimar, digamos, todo el proceso de producción que se llevó adelante en la revolución industrial. Si no, era imposible que se hiciera la revolución. Es una variable también que tiene mucho que ver en el análisis. Bueno. Una duda, profe. Sí. Esto se aleja un poco de lo que estamos viendo, pero ¿vamos a ver el Imperio de Ghana? No creo. No. No creo, no llegamos. Mirá, vamos con un ritmo de furor y es imposible llegar. Ojalá pudiéramos, ¿no? Es historia mundial, pero no. Es historia de Europa, al final terminamos siendo, ¿viste? Lamentablemente, ¿no? Pero bueno. Es una buena propuesta porque yo quisiera por lo menos llegar a lo que es la ilustración. Es muy largo el proceso y para poder entenderlo tenemos que mechar estas cosas, no hay otra forma de poder. Necesitamos más de 3 horas para esta materia. Esta materia tendría que tener 4 horas como mínimo, ¿no? Y tendría que ser casi un seminario, porque estamos haciendo una síntesis casi de todo, ¿no? Entonces esto también que sí, profe. es una porquería. Bueno, feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? La pregunta que se hace la autora en la página 30 dice: es la organización de la sociedad basada en 2 grupos sociales, fundamentalmente señores y campesinos. Acá define lo que es la historia social. ¿Qué dice la cátedra? Que el feudalismo no es esto solamente. Lo vamos a ampliar. Sino que el feudalismo es un sistema político social. ¿Y por qué dice esto, profesor? Qué barro, siempre en contra de todo, ¿no? Ese saber tenebroso que... Porque yo para organizar una sociedad tengo que tener un orden jurídico. Y el orden jurídico
estaba marcado en un sistema de relaciones en la Edad Media. ¿Y cuál era, profesor? El sistema de vasallaje, chicos. El sistema de vasallaje es un sistema político-social que determina todos los órdenes. Y además, ¿qué otra cosa, profesor? Esto está plasmado en el territorio, por eso habla de la tierra. Si no existiera el sistema de vasallaje, no hubiera existido nunca el feudalismo. ¿Estamos claros con esto? Por lo tanto, esta mirada está condicionada en esta mirada exclusivamente política. No podemos hablar de organización de una sociedad si no está el orden jurídico. Lo está diciendo la autora hace un rato que cayó todo el orden jurídico, no había ley. ¿Quién es la que va a poner reorganizar el nuevo orden universal? El cristianismo, chicos. ¿Me siguen? ¿Se va entendiendo? Necesito que esto se entienda. Por Eso favor. dice la autora, usted agrega lo político. Es que es lo político. Claro. Sí. Imposible. ¿No? Estamos hablando de algo que no es el peso total. Es algo complementario. Y no, Secundario. como dice la cátedra, caemos en un reduccionismo. Exactamente. Bien. ¿Se entiende esto, chicos? Es importantísimo. Digamos, siempre se esconde digo, acá no estamos hablando, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo, como me dijeron los chicos de tercero, pero ¿cuál es la ideología que tenía Sarmiento? No tenía ideología Sarmiento, tenía intereses, chicos. No hay ideología mayormente en el poder político, hay intereses, no hay ideologías. El hombre se mueve a través de intereses. Sobre todo en estos planos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Podríamos decir, ¿hay una ideología en algunos sectores? Sí, hubo ideologías. ¿Sí? Pero muchas veces las ideologías fueron utilizadas como ideología, pero en realidad lo que había atrás eran intereses. Si yo le digo, pregunto a ustedes, la revolución industrial, la revolución norteamericana y la revolución francesa, ¿hubo ideología? Sí, por supuesto, pero mayormente hubo intereses. ¿Cuáles eran los intereses expansionistas? ¿Cuál era la ideología? Quedarse con romper con el mercado y la colonia mercantil de los castellanos. ¿No? ¿Se entiende esto, chicos? Entonces digo, muchas veces pensamos que hay ideología atrás de todo el poder político. En realidad es muy poco, salvo en la modernidad con algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la ideología que yo pueda decir leninista marxista es un combo de cosas no definidas. ¿Sí? ¿Estamos? La ideología que llevó adelante todo el proceso del neoliberalismo, lo único que pesó fueron los intereses. No sé si soy claro en esto. La ideología que se llevó adelante la revolución cubana está sostenida por la ideología. En esto sí podríamos decir está sostenida, pero también se juegan intereses, ¿no? ¿Y cuál, profesor? No sé si tenemos algún especialista en revolución cubana acá, pero me parece que los intereses que hicieron un cierto cortocircuito entre Guevara y Fidel iban más allá de las ideologías, ¿no? Habría que pensarlo bien y revisarlo, ¿no? Entonces digo, esto también tiene mucho que ver. ¿Sí? Bueno, esto lo dije
para que se entienda, chicos, porque muchas veces pensamos que las ideologías, las ideas, el mundo de las ideas es interesante, ¿no? Pero a veces se juegan los intereses. Bueno, entonces, ¿cómo completamos esta definición de feudalismo? Es un sistema político, social y territorial, ¿no? Si es político, es territorial. Digamos, todo lo político, chicos, para que ustedes entiendan y aprendan esto, se materializa en el territorio. Si no, no hay nada. Si hay un cambio, después lo vamos a ver, si hay un cambio de la esclavitud a la servidumbre, es porque hay una política que se hizo, ¿no? O que determinó. ¿Por qué, chicos? Porque yo legalizo algo a través de un orden jurídico, en este caso, ¿qué sería? En este caso sería el sistema este de relación que nosotros le denominamos y que es justamente su origen es el clientelismo para muchos. Fíjense que esto también tiene mucho que ver. Ahora lo desarrolla, ¿no? la autora. Y esto cómo se fue conformando a través del tiempo, ¿no? El clientelismo político tiene una arista de esto en la actualidad, chicos. Hay ¿vieron que le llaman clientelismo político? Hay cierta... Bueno, el peronismo tiene que ver con la lealtad, por ejemplo, el valor de la lealtad, ¿no? No tiene nada que ver con el clientelismo político, pero digamos, esa figura de lealtad hacia el conductor, como le dicen, tiene que ver con una relación, digamos, había afirmaciones muy fuertes que en la actualidad también existen dentro del peronismo, ¿no? Dar la vida por Perón, soy soldado de Perón, esas afirmaciones tienen que ver no con el caudillo, con el concepto de líder popular, sino que tiene que ver con cómo hace el pueblo al líder. No sé si soy claro esto. No es que el líder hace el pueblo, eso no existe, en América por lo menos. ¿Sí? Sí. Para eso tiene que haber un orden jurídico. ¿Cómo que, profesor? Un ejemplo, a ver. Y, por ejemplo, el surgimiento de Hitler, ¿no? Nacionalsocialismo y cómo a través de esa organización del partido llega al poder. Y del poder va modificando políticas e ideología. Ahí había mucha ideología, ¿no? La pureza de la sangre, ¿no? Esto también. Digo, todos estos aspectos son mucho más complejos para poder, de alguna manera, determinarlo de una manera. Bueno, entonces, como sistema político social que impacta en lo económico, impacta en lo social, por supuesto, ya lo dijimos, impacta en lo geográfico, impacta en lo territorial, impacta en la cultura, ¿no? Esto también es importante porque el hecho de que el sistema de vasallaje, donde el señor, por ejemplo, es Roberto y el vasallo es Cristian, hay todo un acto y hay un contrato, hay un papel de que vos sos vasallo mío. Esto se dio en todo el orden jerárquico, no solamente con el campesino, nobles que estaban la nobleza alta con la nobleza baja. Esto es justamente un acto, tiene que ver con la cultura, ¿no? Y había todo un rito muy parecido a los persas, ¿no? El acto de vasallaje también del Papa, digamos, el señor pasa a ser el Papa y los monarcas pasan a ser el vasallo del Papa en algunos casos, ¿no? Este sistema con que la autora habla de que no hay nada de movilidad, por eso se llama estamento, no hay movilidad social. Pero vamos a ver con otros autores que debajo de la pirámide hay una movilidad social interesante, que como nosotros andamos con el saber tenebroso, vamos a encontrar que hay una movilidad, y vamos a ver quién la hace esa movilidad. Entonces, ese orden jurídico que era el sistema de vasallaje que se transformó de lo político a lo cultural. ¿Y por qué a lo cultural? ¿Quién lo lleva a la cultura? El cristianismo, chicos.
El cristianismo lleva estos aspectos del sistema, lo legitima, podríamos decir. Uno lo legaliza y ello lo legitima, tanto el cristianismo occidental como el cristianismo oriental. ¿Estamos? Después vamos a ver qué pasa con el Islam, porque los musulmanes también tienen esta concepción. Bueno, preguntas. ¿Está claro esto? Cuando tenga que preguntar en un examen final, ¿qué es lo que dice la cátedra y qué es lo que dice Bianchi? Digan algo, callen para siempre. Se lo pregunté recién yo. Ah, bueno. ¿Josué, está claro? ¿Las chicas? ¿Está claro esto? Sí, profe. Lo Pasa que quiero darle noto, una lo mejor noto medida técnica. intimidante hoy. ¿Cómo? Lo noto intimidante hoy. Y porque Picante esto está. hay que intimar para entenderlo, porque si alguno no se atreve a preguntar, yo lo amplío, no tengo ningún problema, para eso me pagan a mí. Poco, ¿no? Pero bueno. Bien, estamos entonces, bien, bárbaro. Sí, profe, desde la computadora no tengo ni audio ni cámara. Mamita, pobre Mariela. Bueno. Gracias, Mariela, por responder. Metiéndonos en el mundo de la historia social que le gusta tanto a Cristian, ¿sí? Él es de la historia social, esta mirada económica. No, Cristian es de lo nuestro, no lo bardeen, ¿eh? Cristian es del saber tenebroso, lo lleva en la sangre, ¿no? No lo coloca en ese lugar, profe. Sangre ¿Cómo? santiagueña, profe. Eso, ahí hay tenebroso 2, hay un saber tenebroso 2 y 3, ahí, terrible. Cuestionan hasta los árboles los santiagueños, bien. Hablamos con los árboles. Claro, sí, me imagino, ¿no? Con el algarrobo, el mistol, como dicen allá, el mistol, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, Nicolás? Ninguna. Por el momento no, profe. Bien, perfecto. Entonces, desde la mirada de la historia social vamos a ir desarrollando esto de que el modo de producción feudal, o sea, de la servidumbre que se va a transformar y que vamos a ver más tarde con otros autores cómo se va desarrollando este proceso, estos medios de producción, como dice, hay un análisis post-marxista interesante, digamos, esto es lo que ustedes van a encontrar si van a ir a la universidad, se van a encontrar con esto, por supuesto, ¿no? Donde los campesinos, esta dualidad que hacen, esta dialéctica, ¿no? Del campesino y del señor, o del señor y el campesino, el señor es dueño de los modos de producción. ¿De qué cosa, profesor? El arado, la tierra. ¿Qué pasa? El interrogante es qué pasa si tenemos un campesinado libre, ¿no? Que en realidad también tiene que rendir ciertos tributos al señor por protección. Es dueño de los animales de tiro. Bueno, entonces acá hay un proceso donde el autor sostiene el modo de producción y es una mano de obra familiar. Y esto también es interesante. Esto de la economía de subsistencia estaba ligado más que nada en tierras marginales, fuera de los centros, que de a poquito en la Edad Media se iban concentrando en un señor, ¿no? Esto también es importante entenderlo, ¿no? Comienza, digamos, digamos, el mapa, si veíamos la Edad Media, es todo fraccionado, ¿no? Atomizado, ¿sí? Regionalmente, donde el señor, acuérdense ustedes que en Francia lo hemos visto, y esto es muy importante de Anderson, ¿no? Que en lo que es Europa continental, nos encontramos que el sistema de vasallajes se hace el juramento al inmediato. Gran problema esto que va a tener. En el caso de las Islas Británicas, se daba al inmediato, pero al rey también.
Por lo tanto, si yo era un campesino en Francia, no soy vasallo del rey, sino del inmediato del rey. ¿Se entiende? Digo, esto también tiene mucho que ver, ¿no? Hacer esta diferenciación. Por eso Producir tenían el... cierta autonomía. ¿Cómo? Por eso tenían cierta autonomía. No tiene nada que ver con la autonomía. Tenía que ver con el poder que iba a tener el rey, sobre todo la población. Cosa que el rey de Francia estaba relativamente determinado por la nobleza. ¿Por qué? Porque la nobleza tenía sus vasallos, que no eran directos del rey. ¿Se entiende esto? Gran problema. Bien. Podríamos decir que de a poquito esta expansión de la agricultura que se va a dar en la Edad Media, que donde muchos autores sostienen que no hubo gran producción ni aumento de densidad de población, es todo lo contrario, hubo un aumento tremendo de la población, hubo rotación de la tierra, se hizo el barbecho. Esto también es importante decirlo porque ustedes saben muy bien que cuando vimos autores, y con ella también vamos a tener en cuenta esta cuestión, ¿no?, de cómo se fue llevando adelante todo el proceso, digamos, de la caída. Digamos, muchos también dan la caída, digamos, de la Edad Media, en la Baja Edad Media, se piensa que es un factor la economía. Ustedes lo hemos visto, la crisis del siglo XIV o del siglo XV. Lo vimos con Anderson y lo vimos también, lo vamos a ver acá con Susana Bianchi, ¿no? Digamos, pensar que es la economía, seguimos con esta mirada económica, y cuando en realidad es político-religiosa. Vamos a ver que esa es la gran caída de la Edad Media. Bueno, cuando dice el trabajo familiar es porque se complementan no solo los trabajos en la tierra con los productos y la rotación de cultivos, sino con el hilado y el telar. Esto es un aspecto interesante, también el trabajo del cuero, la madera, los metales. Esto de herrar a los caballos, a los bueyes, ¿no? La conformación de carreta, el traslado de un lugar a otro, ¿no? La forja, que de alguna manera va teniendo un protagonismo interesante en las ciudades, ¿sí? Esto cada vez iba conformando un mapa donde estaban las ciudades, el gran castillo, ¿sí?, que se defendía a través de los ataques de cualquier incursión que viniera de afuera, y el señor feudal, dominador de territorios minifundios y latifundios, de acuerdo al orden y al contexto de que estamos hablando. Entre un lugar y otro nos vamos a encontrar con barreras. ¿A qué significa? Que pasar de un feudo a otro, muchas veces se encontraban como especie de peajes para buscar protección misma del feudo, ya que en las ciudades estaban conformadas por castillos, ¿sí? Estos castillos con defensas y ejércitos muy altos, en el sentido de que si residía el rey ahí, habría que tener un ejército bastante importante, y la relación entre el rey era circundante al castillo. El problema y el interrogante es qué pasaba fuera del castillo, ¿no? Si los señores feudales tenían cierto cortocircuito, diferencias con el rey, que eso también lo vamos a ir mencionando a medida que vamos viendo esta situación. Bueno, nos quedan 10 minutos. Hay un aspecto que la autora está marcando y que es importante decirlo, ¿no? Las barreras que se ponían en la movilidad social, ¿no? Esto también es propio de la Edad Media, ¿sí? Si vos nacías campesino libre, podrías terminar siendo campesino libre, pero
si eras campesino sometido a un servicio, terminabas como un servicio o como esclavo. ¿Estamos? ¿Sí? Pero vamos a ver que tampoco no es tan así. Y entonces, profesor, el estancamiento me parece a mí que es de caballero hacia adelante, ¿no? Los títulos de nobleza alta y baja eran los lugares donde menos movilidad podía haber habido, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan que hay cuentos para niños que justamente lo que buscan es romper con este estamento, ¿no? Con esta franja, donde por ejemplo la Cenicienta se enamora del príncipe. La Cenicienta era una muchachita que estaba bajo la servidumbre y como, digamos, el rey la saca de esa miseria, ¿no? Entonces, digo, fíjense la cosmovisión, ¿no? Digamos, esto que proponen desde la Edad Media. Que en realidad ahora uno si no estudia, la movilidad social también queda estancada. Sí. ¿Alguna pregunta? Profe, no trabajamos el término de plebeyo, porque no entra, ¿no? En el feudalismo. Sí, el plebeyo, sí. Sigue estando el plebeyo. Se mantiene Sí. porque yo sé que es de Roma antigua, pero no sé si. No, digamos, sigue estando el plebeyo, pero no es tan fuerte como el Como un campesino. campesinado, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es tan heterogéneo el campesinado, es tan heterogéneo porque existen los mansos, el campesinado libre, el campesinado autónomo, el campesino de subsistencia. Hay innumerables sistemas de relaciones en cuanto a dos conjuntos, ¿no? Los que eran autónomos y los que no lo eran, ¿no? A los que vendían a las tierras junto con el campesinado, con los mansos, ¿no? Los mansos también era una condición de hombres, le decían que eran bastante ingenuos, ¿no? Bueno, cuando se refiere... Una duda más. Sí, ¿Se presenta una acuñación en el feudalismo? ¿de monedas? Sí, Sí, terrible. en los francos y en los reinos germánicos. Sí, en realidad lo que cambia es la acuñación, los lugares de acuñación. ¿Sí? Y ahora la acuñación lo va a dominar en algunos lapsos de la Edad Media, algunos lapsos, no en toda la Edad Media, el obispo de Roma, o sea, el Papa, es el que va a tener cierto control de la acuñación de la moneda, de fabricación Buenísimo, y profe. acuñación. Bien, el autor, me parece se le escapa a la tortuga, o la autora, perdón, se le escapa a la tortuga, dijera gran frase célebre del Diego, con los campesinos asalariados, ¿no? Ella forma una nueva categoría de campesino asalariado. En realidad, asalariado es un concepto anacrónico, ¿no? Tiene que haber un capitalismo para poder pensar en un campesino asalariado. Acá lo que hay es intercambio de trabajo, ¿sí? Y también un intercambio en especies. No existía, y tal vez ahí, como dijo Nico, muy pocas veces el campesinado no libre tuviera el acceso a una moneda, pero bueno, podríamos decir que estos asalariados, según la autora, que eran carentes de tierra, por eso eran asalariados, era una pequeña minoría, ¿no? Entonces digo, también es poco preciso esto. Lo que estoy cuestionando es la precisión misma, ¿no? Porque ella después sostiene que algunos trabajaban directamente las tierras para su señor, a cambio de comida, que eso era un aspecto que sí era así, de ropa, ¿sí? También a cambio de comida y ropa, y según la autora, muy cercano a la esclavitud, ¿sí? En realidad, está mirándolo desde la mirada económica, pero la esclavitud, chicos, la esclavitud está relacionada con lo político, jurídico. Seguimos con la misma explicación. ¿Y cómo dice esto, profesor? Porque yo le digo, por ejemplo, que Josué es un esclavo.
es mi esclavo. Y está bien, trabaja, todo, lo tengo ahí encadenado, ¿sí? No puede, trabaja por comida, su familia es esclava mía, ¿no? Y tiene que haber un orden jurídico para poder sostener esto, ¿no? Porque el esclavo, chico, ¿sí? No tenía alma, estaba en las mismas condiciones que un animal. Es más, cuando se intercambiaba, podía intercambiar toda una familia de esclavos por un buey. Fíjense el precio que tenía, mucho, digamos, hay que contextualizarlo, pero hubo casos que es toda una familia de esclavos por un animal, ¿sí? Fíjense la proporción, ¿no? Entonces digo, ahí sí algún esclavo se casaba o lo encontraba, no sé si se casaba, no había casamiento en este caso, ¿no? Pero si había alguna unión, ¿no? Informal entre un hombre libre y un esclavo y una esclava, chau, complicadísimo. Al hombre lo sometían al esclavo, o sea, ese era jurídicamente, ¿no? Entonces, es bastante complejo esto de la esclavitud, que lo vamos a ver con Bonací, que es un texto, uno de mis textos favoritos, ¿eh? Donde vamos a plasmar muchas de estas cosas. Bueno, entonces, hablar de la proximidad de la esclavitud, por eso digo, es tan heterogéneo y tan poco específico. Y nadie me hizo esta pregunta, pero me dirían, ¿existían los esclavos? Sí que existían los esclavos. Sobre todo, nunca se fue la esclavitud, por ejemplo, en las Islas Británicas y en la zona portuaria, porque era necesario bajar y subir, y además los remeros eran los que, sometidos a la esclavitud, la primera instancia era llevarlos al movimiento de estos grandes barcos que iban y venían con distintas. Sobre todo, bueno, ni hablemos en este momento, la expansión musulmana tenía justamente gran cantidad de esclavos que se los vendían a los mercaderes judíos, y los mercaderes judíos los ingresaban adentro, eran los que distribuían también la mano de obra, ¿no? Ellos se dedicaban a esto. Bien, vamos a ver alguna película para que podamos un poquito entender esta cuestión, ¿sí? Una o dos películas posiblemente, que la veamos con gusto y después la charlamos. ¿Sí? Haremos 2 o 3 preguntitas nada más para no insuma tanto tiempo. Además después se me queja Martín, así que me dice que es mucho, me dice Martín. Bueno. ¿Cuándo dije eso? Una clase pasada me dijo, no, eso es bastante. No, usted lo está agarrando el alemán, me parece. Ah, sí, bueno. No. ¿Podemos dar más entonces, Martín? Dele, usted dele. Después vemos. Ah, vamos todavía. Mirá cómo te miran, te van a odiar, Martín. Bueno. No, ya me conocen. Ah, bueno. Lo listo. invadió el germano, dijo Martín. Claro. Pero Martín, ¿qué tipo de germano es? Tiene una cara de Ludovico, ¿no? Eso me... La clase pasada habló de Carlos el Calvo y lo miró a él, que estuvo mal ahí, profe, ¿eh? No, jamás, si tenía la cámara cerrada yo. Jamás lo vi a Martín. Además faltó la última clase, Martín. No falté ninguna. Ah, no faltó, entonces estaba escondido. No, tengo razón yo, lo está agarrando el alemán a usted, ¿eh? Ah, sí, bueno, puede ser. Tome nota, Bueno, tome nota. el siglo IX, en toda Europa, una tendencia al campesinado libre. La autora marca esto por justamente las grandes migraciones de distintos pueblos buscando tierras marginales. Y la autora dice que estos campesinados libres luego de a poco se fueron sometiendo al poder señorial, a obligaciones